¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, buenos días a su programa de ATC TV. El día de hoy tenemos una invitada de lujo y tenemos un programa sumamente interesante. Y bueno, como ya saben, mi nombre es Mario Hernández, director general de su organismo de certificación, Alliance Trust Certification, ATC, y los invito a que nos visiten en nuestra página www.alliancetrustc.com para que conozcan más de su organismo, más de las normas ISO y por supuesto que se suscriban a nuestros canales de YouTube, a nuestro canal de Spotify y por supuesto que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Alliance Trust C. Y bien, el día de hoy precisamente les hablaba, tenemos un tema muy interesante, muy importante, que bueno, es una situación que ya se viene manejando en las normas ISO, específicamente para ISO 14001, que es el tema de aspectos ambientales significativos. Sin embargo, es un tema muy importante y ahorita fuera de cámaras, antes de comenzar esta grabación, aquí platicaba con Laura, nuestra invitada de lujo, precisamente que tiene pues mucha relación con los cambios que traen las nuevas versiones de las normas ISO 9001, 14001, 37001, entre otras normas que tiene que ver con el cambio climático. Y precisamente, como bueno, ya lo empecé a anticipar, nuestra invitada de hoy, Laura Irma Merino, ella es ingeniera ambiental y especialista en control de calidad, egresada por la Universidad Veracruzana. Bueno, ella ha trabajado durante bastantes años como consultora ambiental. Actualmente, bueno, ella es parte está acreditada por la entidad mexicana de acreditación en auditoría ambiental bajo la NMX AA 162, que tiene que ver con auditorías ambientales y todas las metodologías que se utilizan. Asimismo, también está acreditada con la NMX AA 179 para medición de volúmenes de aguas nacionales usadas en exploración y bueno, también participa como docente en diferentes instituciones educativas, por supuesto con temas ambientales, con temas de normas ISO y por supuesto con todos estos temas que ella pues maneja bastante bien. Y bueno, si sigo con tu currículum, nos vamos a llevar la mitad del programa. Bienvenida Laura, me da mucho gusto que estés con nosotros. Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, digo, al final del día pues lo importante es tener pues mucha conciencia y también como mucho énfasis en esto nuevo que estamos hablando, que bueno, ya no es ni tan nuevo, que es el tema de los aspectos ambientales, ¿no? Muchas veces es importante pues el tomar de fondo, ¿no? El por qué se implementa, para qué, de qué y de qué va a servir, ¿no? Porque pues es algo que muchas veces los clientes quieren saber. Sí. Sí, por supuesto, Laura. No, gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí. Platicábamos con Laura, tenemos ya bastantes años de poder trabajar Sí. y conocernos, y bueno, hasta que se nos hace hacer algo en conjunto para este tipo de dinámicas que estamos teniendo aquí en ATC, precisamente. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a tratar, bueno, Laura va a tratar de aterrizarnos esto de una manera, pues más sencilla porque algo que pasa y algo yo lo tengo que confesar, cuando me empiezo a involucrar con las normas, por lo general las normas ISO, pues la más común, tú sabes, y ustedes también lo saben, es ISO 9001, donde, bueno, estamos muy familiarizados con el tema de los controles, el tema de calibraciones, algunos temas de procesos, entre otras, ¿no? Pero de ahí la siguiente norma en nivel, no quiero llamarlo de importancia, pero sí en número de certificados emitidos, pues tiene que ver precisamente con los sistemas de gestión ambiental, que es ISO 14001, y precisamente este tema, como bien lo mencionas, pues de los aspectos ambientales no es algo tan nuevo. Sin embargo, si no tienes cierta especialidad o si no tienes ciertos conocimientos en materia ambiental, a veces nos cuesta trabajo poder, sobre todo, el tema de la evaluación, la clasificación, para poder determinar cuándo es un aspecto ambiental significativo o cuándo no. Entonces, para comenzar con esta charla y para ponernos todos en la misma sintonía, en el mismo contexto,
me gustaría que nos pudieras explicar qué es un aspecto ambiental. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para poder aterrizar una definición muy concreta, hay que primero entender qué es un impacto ambiental. Al tratar de entender qué es un impacto ambiental y si nos remontamos un poquito a la historia de dónde empezamos a notar como, pues como seres humanos que existen los impactos ambientales, pues realmente nos remontaríamos a la época de la revolución industrial, ¿no? Que es donde empiezan a darse cuenta de la cantidad de impactos, de problemas que se pueden llegar a generar por la determinada producción de ciertos productos o de la mayoría de productos. ¿Por qué? Porque para esto, pues, se necesita siempre de agua, se necesita siempre de un proceso de combustión donde se generan gases, se requiere de la ocupación de suelo. Entonces, bajo este tenor, primero surge la definición de impacto ambiental, que es no es más que la afectación o la alteración de la condición natural de algo que se encuentra en el mundo, de algo que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y que también puede verse reflejado en algo no solamente físico, biológico, sino también social y económico. Entonces, bueno, basándonos en este concepto, surge la parte de los aspectos ambientales, que es como la clasificación, o es la clasificación de los impactos ambientales en cualquier forma, puede ser de agua, puede ser de emisiones a la atmósfera, de consumo o producción de energía, en recursos naturales, ya sea flora, ya sea fauna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aspectos ambientales, pues son estos impactos ambientales que se generan, pero con una clasificación, ¿sí? Donde nosotros ya estamos determinando qué es lo que nos está causando o nos va a causar ese impacto ambiental, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Eso sería. Sí, Muy bien. sí. Y fíjate que ahorita que lo mencionas y que lo estás describiendo de esta forma, algo que creo que muchas veces no somos conscientes es que el tema del aspecto ambiental no solamente es exclusivo de las industrias. O sea, los aspectos ambientales, de Claro. acuerdo a esto que nos estás comentando, sí, la industria, los diferentes sectores económicos, pues sí tienen cierta carga importante sobre estos aspectos, sobre el impacto ambiental y sobre el medio ambiente, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, también nosotros contribuimos hacia los aspectos ambientales, así como las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Por ejemplo, a mí me gustaría, ahorita se me viene a la mente el tema de ruido, ¿no? El tema de que al final de cuentas también es un aspecto ambiental, y que muchas veces, por ejemplo, en el tráfico, en el tránsito, en una fiesta, se genera de alguna manera esta situación. ¿Qué otras cuestiones tú has visto en la vida cotidiana? Y después vamos a saltar a la industria, que es donde tenemos que prestar más atención, por supuesto, para las normas ISO o ISO 14001. Pero ¿qué otras cuestiones tú has podido corroborar la vida cotidiana? Bueno, un ejemplo y que lo comento mucho con las personas cercanas. Cerca de donde yo vivo, no hace mucho tiempo se hizo un libramiento. ¿Por qué? Porque ya el tráfico ya realmente lo requería, pues somos muchos, la carretera pues tiene un flujo impresionante, ¿no? De autos. Entonces pues ya se hizo necesario, ¿no? Eh, Siendo específicos con esta parte del ruido, ¿qué sucede, no? Lo primero que pasa, pues es que los animales tienen que buscar otros refugios, otros hábitats, ¿no? Entonces, como que ya lo que no está donde hicieron en el libramiento, pues ya lo ves
en otras zonas donde todavía se conserva esa vegetación para que ellos se puedan refugiar. Pero esto obedece no solamente al movimiento, ¿no? de plantas, de árboles, sino también a la generación de ruido que ya hay con maquinarias, con todos los artefactos pesados que se utilizan, ¿no? Para las obras. Y por ejemplo, en el tema de las fiestas es lo mismo, ¿eh? Hay lugares donde o sea, hay salones de eventos y cuando ya es muy fuerte el ruido, si hay alguna comunidad de aves, ten por seguro que van a huir, ¿no? Van a huir, se alteran sus horarios pues ellos son más diurnos, ellos sí son como uno se va a dormir en la noche, entonces igual ellos se ahuyentan con ese tipo de ruido, ¿no? Realmente, pues sí es algo que además está normado, ¿no? Además de todo, sí. Esa parte creo que es fundamental. Hay leyes, hay reglamentos que muchas veces desconocemos como ciudadanos, Sí. pero lo que más me preocupa es que también muchas veces en los diferentes sectores empresariales se desconocen. ¿Tú Sí. a qué crees que se deba esta parte de desconocimiento? ¿Son las autoridades? ¿Son los sectores educativos? ¿A qué se debe que realmente la cultura de cuidado al medio ambiente, por lo menos en México y en muchas partes del mundo, es bastante, no quiero llamarla deficiente, pero sí un poquito efímera o no se le da tanta importancia? Híjole, es una buena pregunta. Mira, a la experiencia que ya tengo, yo creo que es mucho el desconocimiento, quizás por falta de una buena difusión, ¿sí? Esto, no quiero decirlo así que porque el gobierno, ¿no? Pero sí muchas veces la difusión ha sido muy sesgada. Por otro lado, a veces solamente la conoces ya por la presión que te puede ejercer una autoridad, eh, que llega, ¿no? Es que estás incumpliendo con esto, y pues sí, pero pues yo ni sabía, ¿no? O sea, eso es una realidad. Por eso yo creo que ya el hecho de que se implementen estrategias para que desde que se genera una empresa o si es muy joven esta empresa, pues ya tenga una relación muy estrecha con el tema medioambiental, ¿no? O sea, que no se enteren de lo que puede suceder hasta que ya tengan una multa encima, ¿no? Definitivo. Sí, Por ejemplo, ahorita también me surge una pregunta, ya saltando un poco más hacia el sector, los sectores productivos, los sectores económicos, industriales. Por ejemplo, yo soy empresario, muchos de los que nos escuchan o ven este programa, pues también son o responsables de sistemas de gestión, auditores, o también empresarios que pues ya le están pidiendo las diferentes sectores económicos o sus clientes, precisamente que le entren a las normas ISO. Y como bien sabes, y también ustedes que nos sintonizan, dentro de la norma ISO 14001 y dentro de todas las normas ISO, por lo general hay un requisito que está vinculado con los temas legales aplicables a la norma. Ahorita estamos hablando un poquito de 14001. Entonces, ¿yo cómo podría hacer precisamente esa identificación de requisitos ambientales si tengo una empresa que trabaja en varios estados de la República? ok. Bueno, aquí es importante destacar eh, que cada estado tiene su propio marco legal. Eh, Así como lo tiene pues para cuestiones hasta fiscales en algunos lugares, también en el tema medioambiental se maneja así.
O sea, cada estado tiene sus propias leyes medioambientales, obviamente, pues todas ellas basadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección para el Ambiente, así como sus reglamentos. Entonces, sí es muy importante que eso lo sepa o sea, cada empresa de acuerdo a la entidad federativa en la que se encuentra, ¿sí? Actualmente, pues ya la mayoría de esos instrumentos legales los podemos encontrar en el Internet, ¿no? En la Internet, a través de las páginas que tienen los municipios, ¿no? Ya ese es un área fuente donde puedes encontrar toda esa información, y otra área fuente donde ya encuentras la legislación específica que rige a todo el territorio nacional. Se puede encontrar en la página del Poder Judicial, donde ya están todas las leyes de todo, ¿no? Y obviamente en el Diario Oficial de la Federación, que bueno, pues es la base de todo, es donde encontramos todas las publicaciones, ¿no? Por supuesto, Sí, sí, las leyes, sí, reglamentos, normas oficiales, porque es un mundo. Esta parte yo siempre lo he confesado, el meterte a un tema de auditoría ambiental o evaluar la parte ambiental dentro de un sistema de gestión, se requiere de bastante conocimiento, porque aquí tú nos podrás aclarar, y regresando un poquito al tema de los aspectos ambientales, pues no es lo mismo un aspecto ambiental significativo para claro, una institución educativa, vamos a llamar una universidad que tiene 10 edificios, 20 edificios, tiene una población entre estudiantes, docentes, administrativos, no sé, estamos hablando de 5,000 personas, que una planta de fundición de acero, por ejemplo, donde tal vez tengan sus calderas, tengan su área de colado, tengan sus áreas de fundición, soldaduras, etcétera, ¿no? Todas las áreas que pueda tener una empresa de estas características. ¿Cómo poder hacer esa distinción de qué sí me corresponde y qué no me corresponde? Porque estás de acuerdo que a pesar de que una escuela o una fundidora, pues estamos dentro del aspecto ambiental, o sea, compartimos sí. las mismas características ambientales, pero ¿cómo saber cuáles son los aspectos ambientales? Y creo que la pregunta que a todos les interesa es, ¿cómo determinar si es significativo o no? Ok, bueno, aquí retomo un poquito el tema del impacto ambiental, porque lo primero que nosotros debemos de ver, estemos donde estemos, ya sea en la instancia educativa o en la industria, eh, pues es saber qué es lo que nosotros requerimos para tener cierto servicio o cierto producto, ¿no? Hablando del tema del centro educativo, pues a lo mejor vamos a pensar que es un centro educativo donde únicamente se imparten clases, aunque hay algunos donde pues hay laboratorios, en Claro. fin, ¿no? Pero haciéndolo de una manera muy básica, pues prácticamente lo que nosotros requerimos en ese centro educativo, pues quizás es el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, y pues obviamente aquí lo que más va a pegar quizás sea la generación de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Dependiendo mucho de cómo sean los horarios, también de cómo opere la parte administrativa, ¿no? Porque pues eso también, también genera impactos, ¿no? Entonces, ya desde ahí viene la clasificación de aspectos, ¿no? O sea, primero es qué es lo que estoy generando o qué es lo que yo necesito para dar mi servicio. En este caso estamos hablando de agua, energía eléctrica, quizás papelería, y quizás haya una tiendita donde venden cosas para comer y demás, ¿no? O lo que lleve la gente de fuera, ¿no? Cuando estamos hablando de una empresa de fundición, pues ya estamos hablando de otras instancias, porque ahí se consume agua para el proceso, porque eso es importante, ¿no?
conocer el proceso. Al conocer el proceso dices, aquí se necesita agua, aquí se necesita gas, aquí se necesita energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ya cuando estás de alguna manera inmerso en lo que sucede en el proceso, entonces ya puedes entender cuáles son los impactos ambientales que se van a generar y de ahí pues se van a derivar los aspectos ambientales, ¿no? Retomando de la fundición, aquí pues es consumo de agua, consumo de gas, consumo de energía eléctrica, combustión, entonces por ende pues la generación de gases ya que han estado en proceso de combustión, dependiendo mucho también de lo que usen, digo, afortunadamente ya no se ve tanto el combustóleo en las empresas, ya muchos operan con gas natural, que pues es algo más limpio, pero hay quienes pues todavía tienen sus tanques enormes de diésel, en fin, ¿no? Depende mucho también de eso, ¿no? O sea, del insumo, de cómo lo vas a caracterizar, de qué tan peligroso va a ser, qué tanto puede afectar, ¿no? Qué es lo que van a hacer con todas las mermas que se van a generar, ¿no? En la fundición, que muchas se van a reproceso, muchas se van a disposición, ¿no? ¿Qué hacen con todos esos residuos? Entonces ahí, dependiendo de lo que hagan en ese momento, tú vas a clasificar, porque eso es algo importante y eso es digamos que esa es la ventaja que se tiene de tener conocimiento de los aspectos ambientales, ¿no? Que tú puedes darle un grado de intensidad, un grado de periodicidad, de probabilidad de ocurrencia, ¿no? A ese impacto, ¿no? Por ejemplo, el consumo de agua, pues es algo que diario se va a presentar, ¿sí? Todo el tiempo lo vas a tener. Lo mismo el consumo de energía eléctrica, pero a lo mejor la generación de residuos es un poco más paulatina, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con frecuencia, probabilidad, ¿sí? Cuando también tienes la certeza de que tienes que hacer análisis de cierto contaminante, entonces ya también ahí ya estás metiendo otro factor, otro control importante que te va a ayudar a determinar eh, qué tan grande es la magnitud de ese aspecto. Sí, Claro, sí. sí, por ejemplo, ahorita que nos explicabas esta parte, a mí se me venía a la mente que, por ejemplo, me ha tocado ver en auditorías de ISO 14001, que, por ejemplo, alguna empresa, en el afán, como existe el requisito de determinar los aspectos ambientales significativos, pues hacen su análisis, ¿verdad? De sus actividades, de sus funciones, de sus procesos, pero, por ejemplo, me ha tocado ver eh, oficinas pequeñas, vamos a llamarlo, por ejemplo, oficinas de abogados, o de despachos de cobranza o aspectos comerciales, porque, bueno, tú sabes que, por ejemplo, en el sector energético, en el sector petrolero, pues muchas veces es un requisito el tema de tener la Claro, certificación de ISO 9001, 14001, 45001, que son las más socorridas, junto sí, con 37001 últimamente y otras normas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una oficina donde se llevan a cabo actividades, vamos a pensar en una oficina pequeña donde tal vez haya 5 o 10 colaboradores, donde el tema del consumo energético, pues no es tan considerable, el uso de papelería, bueno, tú sabes que en la actualidad ya muchos procesos, sobre todo en la iniciativa privada, ya son meramente digitales, ¿no? sí, El tema del consumo de químicos por toners o el tema de consumo de papel, o la energía de las impresoras, cada vez es menos, ¿no? En la iniciativa privada, a veces donde más es en gobierno, ¿no? Que todavía tienes que imprimir y hacer mucho gasto de papel. claro. Pero en estos casos, por ejemplo, a mí me ha tocado ver organizaciones donde de repente declaran como un aspecto ambiental significativo el uso de agua. Cuando, por ejemplo, en Ujú. una oficina, pues el agua que se utiliza tal vez es para hacer el aseo,
para los sanitarios. ¿Y qué otra cuestión sería, Laura? Lavar los trastes, tal vez si tengan trastes Sí, sí, cuando sí, comen, las ¿no? tazas, sí. Entonces, como de estas características, y obviamente al establecer esta parte de como un aspecto ambiental significativo, a veces bajo criterios, yo le llamo más como el ojo por ciento, bajo Sí, algo criterios, sí, subjetivo. bajo criterios, por ejemplo, ahorita lo mencionabas, ¿no? Hay normas, hay leyes donde te van marcando que ya cuando llegas a cierto consumo, cuando ya llegas a ciertos niveles, ya se vuelve una situación más específica y debes de implementar ciertos controles para reducir estos impactos. Como de este tipo de situaciones, yo lo he considerado a veces como un error, porque creo incluso, tal vez tú me vas a corregir porque tú eres la especialista, que podría ser una organización, una empresa de estas características, tal vez no tener aspectos ambientales significativos. ¿Tú qué opinas en relación a esto? Pues mira, hay dos vertientes, ¿no? Una, lo que tú comentas, ¿no? Es que a la hora de que te dicen, debes de identificar tus aspectos ambientales y jerarquizarlos, ¿no? Cuando los jerarquizas es porque estás viendo cuál va a ser más importante que otro. Pero en efecto, como lo comentas, no necesariamente tiene que haber aspectos ambientales significativos. O sea, van a estar ahí y obviamente, y si además lo estableces en algún procedimiento, pues debes de implementar controles para minimizar, ¿sí? Pero no es lo mismo, por citar algo, ¿no? No es lo mismo que tu programa de ahorro de consumo de energía sea pues, poner los letreritos de cuando salgas apaga la luz o cosas así, a tener ya un programa pues ya más elaborado, ya incluso dirigido por ingenierías, pues porque no lo necesitas, ¿no? O sea, no es realmente necesario, ¿no? Esa es una vertiente. La otra vertiente es la que hace que digas, bueno, esto es en una oficina, pero y en la oficina de junto, y si tengo 20 sucursales, y si por todo el país lo multiplicamos, ¿cuánto es? Así, por ¿No? supuesto. Entonces ahí ya es un enfoque donde nosotros tendríamos que evaluar si a la hora de que es algo, pues de muchos lugares, puede llegar a convertirse en algo significativo, ¿no? Y también en qué tiempo puede llegar a suceder, ¿no? Digo, yo de primera instancia, pues yo sí definiría como que no hay necesidad de determinar aspectos significativos cuando puedo, siempre y cuando establezca yo controles que realmente me permitan minimizar ciertos impactos, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Y la otra también, porque ocurre mucho, es que a veces también se determinan como aspectos significativos cosas que no son, o que incluso que se determinan como aspectos ambientales cosas que no son. O sea, por ejemplo, en las oficinas, que ponen, es que el aspecto ambiental es la generación de ruido, y dices, ay, ¿por qué? Si yo llego y hasta audífonos tienen, o sea, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Entonces ahí claramente es una falta quizás de formación Claro. en ese tema, ¿no? De manera general en lo que conlleva el medio ambiente, ¿sí? Muy bien. Sí. Laura, antes de continuar, porque ya veo que Arlet me está haciendo caras y ojitos desde hace rato, pues invitarlos a todos a que aprovechen nuestras promociones. Durante el mes de septiembre tendremos hasta un 15% en certificaciones iniciales y ampliaciones de normas ISO. Y también, por supuesto, tenemos un 10% de descuento en nuestros cursos grupales. Asimismo, mantenemos el 50% de descuento en certificaciones de conocer y certificaciones de auditores líderes. Entonces, para esto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nuestra área comercial y les podamos dar toda la atención necesaria. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa con una sección que quiero
denominar como casos de ultratumba. Casos de la vida real. Casos de la vida real, Sí. lo que callamos los auditores. Yo recuerdo, mi querida Laura, en una auditoría, no era de sistema de gestión ambiental, era una auditoría de sistema de gestión de calidad, ISO 9001, precisamente en una empresa del sector metalmecánico. Esta empresa, recuerdo, hacía maquinados, hacía estructuras, hacía muchas cosas para diferentes industrias, principalmente industria alimenticia y otras industrias, creo que energética, no recuerdo. Y recuerdo en algún momento, pues obviamente como auditor, con algún conocimiento en diferentes normas, en diferentes aspectos legales y demás, pues durante los recorridos te das cuenta de diferentes circunstancias, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo que esta empresa, no, obviamente no vamos a decir nombres, nunca vamos a balconear a ninguno de nuestros clientes porque además tenemos acuerdos de confidencialidad. Así es. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que en su contexto y en sus partes interesadas, ellos habían establecido que como partes interesadas precisamente las dependencias gubernamentales, entre ellos metían las dependencias inherentes a medio ambiente, ¿no? Correcto. Y parte de la necesidad que ellos habían establecido de acuerdo a su matriz de partes interesadas, pues tenía que ver con el tema de dar cumplimiento a los requisitos aplicables. Así, palabras más, palabras menos, lo recuerdo, porque ya esto tiene algunos años. Bueno, y empezamos a hacer el recorrido para evaluar la parte de producción y obviamente desde el almacén hasta producción, pues sí nos dimos cuenta que había pues varios incumplimientos en materia ambiental. O sea, era una auditoría de calidad, obviamente no lo pudimos marcar, pero te das cuenta y creo que esa es la parte que muchas veces agrega el valor en una auditoría cuando tú como con cierto conocimiento, con cierta expertise, pues puedes dejar ese granito en una oportunidad de mejora, ¿no? Y recuerdo que en esa auditoría, pues lo comentamos con el auditado, donde, bueno, encontramos algunos hallazgos por el tema de calidad, por el tema de 9001. Sin embargo, ellos dentro de sus planes precisamente estaba meter el tema medioambiental y el tema de seguridad, porque uno de sus clientes ya se estaba haciendo manita de puerco. Le digo, mira, qué bueno que ya tengas en el plan, pero encuentro estas situaciones que ameritarían una no conformidad mayor, porque tienes incumplimiento en esto, en esto, en esto. Siguiente vigilancia. No habían hecho nada, me parece que ese plan no se había llevado a cabo, el de implementar ISO 14001, por un tema contractual con el cliente que ya no, le estaba haciendo manita, o creo que ya le había dejado de comprar alguna situación. Y bueno, ok, si ya no está en el plan, pero no has hecho tampoco nada con esto, ¿no? Y desafortunadamente, mis queridos compañeros que nos sintonizan, mis queridos amigos, Laura, sí me enteré porque me escribieron, me hablaron, oye Mario, ¿qué se puede hacer? Llegó la autoridad, suspensión de actividades, claro, y vete a, no consideraron la PEMA, no recuerdo cuál era, Profepa, no recuerdo, vete a la dependencia porque te vamos a hacer tu cálculo de tu multa. Y además tienes que implementar un montón de cosas. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, la empresa tuvo que cambiar de razón social, tuvo que moverse, o sea, cambiaron todo, logotipos, nombres, socios, todo, y tuvieron que reiniciar operaciones ya en otra planta. Obviamente todo esto les conllevó pues multas, les conllevó gastos, les conllevó diferentes situaciones, y así como pues estoy seguro que tú sabes de algunos otros casos. No sé si nos pudieras platicar un poquito de esto, sí, obviamente sin decir marcas, sobre todo para generar conciencia en nuestra audiencia y sobre todo en los directores, que muchas veces, yo siempre lo he dicho y lo platicamos hace un momento, el tema de toma de conciencia tiene que ver por falta de conocimientos muchas veces, pero la otra que es más grave es por desinterés, por dar cumplimiento a algo que con norma ISO o sin norma ISO se tiene que cumplir. Sí, así es. Bueno, de manera sistemática, sí se ha ido migrando con el tema del medio ambiente,
porque todavía te puedo decir que hace unos 20, 25 años, pues como que todavía la autoridad te llegaba y te decía, pues ya pagas la multa y borrón y cuenta nueva, ¿no? Actualmente ya no es así. O sea, actualmente ya estás obligado a remediar pues lo que contaminas, incluso siendo o no el dueño, ¿no? No en el sentido de que si no tienes nada que ver, pues ¿por qué no? Sino en el sentido de la corresponsabilidad ambiental y porque existe una ley que va enfatizado a ello, ¿no? O sea, si tú compraste un terreno y se generó algo y después lo vendes y llega otro y tú le dejaste el paquetito, ya la responsabilidad es de los dos, ¿sí? Compartida. Es compartida, sí. Eso es te digo, algo sistemático que ha ido cambiando, que a parecer personal creo que es algo bueno. O sea, que no nada más se quede con que, pues ya pago la multa y ahí te ves, ¿no? Eso es una. Hablando así de casos de multas y todo, también te puedo decir que muchas veces sí llegan y hacen, o sea, hacen sus actas y todo sobre cosas importantes y realmente con cosas que a veces no tienen ni el tiempo ni los recursos suficientes para poderlo solventar, ¿no? Entonces esto lo que te hace pensar es, pues ahora sí que vale más prevenir que lamentar. Claro. Y por eso es muy importante que se tenga el conocimiento, porque pues ya en todo el país el tema de la inspección, pues ya es muy recurrente, ¿no? Te puedo decir que muchas empresas se conocen cualquier cantidad de artilugios para evitar la visita, ¿no? Pero a fin de cuentas, tarde o temprano va a suceder, ¿sí? Ahora, hay empresas que pues ya saben que tienen un problema, ¿no? Entonces, no saben si realmente esperar a que les caiga la autoridad o si actuar antes. Entonces, aquí, digamos, consejo es, actúen antes. ¿Por qué? Porque eso se valora como un acto de buena fe. Claro, por supuesto. Y eso sí te reduce, no te voy a decir así con cálculos en cuánto se te puede reducir una multa, porque pues tú sabes que el calcular una multa es algo muy complejo, ¿no? Entonces, pero sí te reducen puede haber conmutaciones, puede haber arreglos que al final pues vayan en beneficio del medio ambiente, ¿no? Entonces, o sea, es más que nada eso, que el enfoque ya cultural debe ser en la prevención. La prevención, totalmente, Sí, totalmente. sí. Y precisamente los sistemas de gestión es parte de la filosofía de cualquier sistema de gestión, llámese ambiental, seguridad, antisoborno, es prevenir que estas situaciones pasen, ¿no? Así es. Y creo, tú me vas a corregir, Laura, tal vez me estoy confundiendo, pero recuerdo que hay o había programas donde tú te podías integrar esos programas que eran de cumplimiento en materia legal, materia normativa, según tu sector, precisamente para ir trabajando hasta dar cumplimiento. Porque si bien es cierto, y ahorita lo platicábamos fuera de cámara, pues muchas veces el dar cumplimiento, por ejemplo, en calidad, pues a veces lo más complejo que te llegas a encontrar o lo más, vamos a llamarle costoso dentro de la implementación, además de los acompañamientos y las auditorías y demás, tiene que ver con algunos aspectos de infraestructura como calibraciones o comprar equipos o patrones, o de estos temas, ¿no? Pero cuando hablamos ya en materia ambiental, a veces se requiere de una infraestructura todavía mucho mayor para poder dar cumplimiento en materia legal o para poder demostrar esto que comentábamos, ¿no? Que se vea ese esfuerzo por la empresa, porque vamos a regresar al ejemplo que poníamos de consumo energético.
pues tal vez para una oficina con que le pongas el cuadrito, acuérdate de apagar la luz cuando te vayas, ¿no? Sí. Es parte del programa, pero ¿qué pasa con un edificio? ¿Qué pasa con un conjunto habitacional, con naves industriales o con otras industrias donde el consumo energético es mucho mayor? Obviamente no va el cuadrito o la imagen que diga apaga la luz, no será suficiente. Habrá otros temas que tendrás que implementar, pero bueno, es parte de lo que se tiene que hacer a través de los sistemas de gestión. Y bueno, ya para ir cerrando también mi comentario, porque en lugar de pregunta ya estoy haciendo un comentario, y este es algo que no me voy a cansar de decirlo, precisamente los sistemas de gestión establecen dentro de 9.2 en todos los sistemas de gestión el tema de auditorías internas. Entonces, yo siempre les he dicho a todos cuando doy un curso, cuando hacemos auditoría o en cualquier momento o alguna conferencia, a ver, si tú haces una auditoría interna al año y te la avientas en un día y no encuentras nada, uff, No, 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 espérate. es Y de papel. y en materia Sí, ambiental, menos, sí, ¿no? Y así es. aprovecha tus auditorías internas. Aprovecha tus Sí, auditorías internas precisamente para poder prevenir, como lo mencionaba Laura, para evaluar tus controles internos que se estén aplicando, para evaluar cumplimiento legal, para evaluar todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque al final del día el propósito de estas auditorías no solamente es tener la auditoría de papel que mencionábamos, pero es más bien que tú puedas identificar estas desviaciones, porque al final de cuentas estas desviaciones pueden repercutir en materia ambiental, pues con multas, con penalizaciones, con suspensiones, obviamente con la imagen de la sí. organización y Clausuras. qué clausuras, como fue el caso que platiqué. Entonces, qué mejor que a través de un mecanismo que sí o sí lo tienes que implementar, lo puedas implementar y sacarle provecho en beneficio, por supuesto, de la organización y todas las partes interesadas al final del día, la sociedad, las comunidades, vecinos, los mismos colaboradores también se ven beneficiados, por supuesto los accionistas y dueños de las empresas ni se digan, en tema de prevención de multas y todo eso, por supuesto que se tiene que agradecer. Pero bueno, vamos a ir pasando ya de los últimos temas, Laura, porque si no nos vamos a llevar todo el día y sabemos que tienen una agenda muy, muy ocupada. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Cuestiones actuales y algo que estábamos platicando ahorita precisamente al inicio del programa. Pues bueno, las normas eh, caminan e ISO se integra a todos estos esfuerzos globales, mundiales, en relación al calentamiento global, en relación al cambio climático. ISO 14001, pues obviamente parte del objetivo es esto, ¿verdad? Pero tú ¿qué ves o cómo ves desde las auditorías ambientales que realizan? Es cómo pueden las empresas, por ejemplo, una pymes, una mediana, una gran empresa, contribuir a todos estos aspectos que a veces no entendemos en relación al cambio climático. Bien. Bueno, mira, se me ocurre algo que de una anécdota, ¿no? Que pasó en la semana, ahí con un cliente, ¿no? Em, Muchas veces los clientes cuestionan el por qué tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? En este tema del cambio climático, ahorita ya todas las empresas tienen la obligación de contabilizar sus emisiones de CO2 equivalente al año. Ese ya es un requisito obligatorio. Hagan lo que hagan. Fíjate que en apariencia parece que pues no, o sea, no es gran cosa lo que emiten, pero ha habido quienes se han dado cuenta que dicen, no, pues sí, sí es algo considerable, ¿no? Y algunas que al hacer su cálculo de emisiones de CO2 equivalente, se dan cuenta que además porque exceden la cantidad que establece la ley, que son las 25,000 toneladas, eh, pues ya se hacen acreedoras a otras obligaciones legales, como presentar su cédula de operación anual, hacer ciertos análisis, en fin, ¿no? Cosas que la misma autoridad te va marcando, ¿no?
Yo pienso que sí es muy importante y aplaudo mucho este cambio que viene en cuanto al que se tenga que definir. Yo considero que es importante pues que sí dediquen una parte de presupuestos a la capacitación del personal que tengan encargado. En realidad, si lo vemos en cuestión gana-gana, pues no es tanto lo que se invierte, ¿no? Monetariamente hablando, ¿no? Esta experiencia que yo tuve fue de un cliente que yo jamás me imaginé que me fueran a solicitar un servicio para capacitar para un cálculo de emisiones. Porque la calculadora, pues, es un instrumento muy sencillo de aplicar, ¿no? Pero lo vimos con muy buenos ojos porque, pues, ahí el personal realmente aprendió y tomó conciencia pues, de lo que tenía. Y no creas que una empresa que tenga fuentes fijas no, simplemente pues fue un requerimiento que les hicieron, se involucraron y se vieron como más interesados, más conscientes. Entonces, yo creo que a la hora de hacer ese match con lo que es la estandarización con estas normas ISO, pues realmente va a ser un elemento muy positivo, ¿no? Para el medio ambiente. Por supuesto. Sí. Bien decía una de las frases, o de las tantas frases que por ahí se encuentran de Kaoru Ishikawa. Primero la capacitación, sí, y a lo último la capacitación. Es correcto. Y sí. precisamente yo así lo veo, ¿no? Sí. Es como parte de lo que me llevo y entiendo hoy en día que la base de la toma de conciencia es el conocimiento. Y el conocimiento, al final del día, hay diferentes fuentes para adquirir los conocimientos y una de ellas, por supuesto, es la capacitación. Si no conocemos, no sabemos, y obviamente va en detrimento de lo que la misma norma 14001 y todas las normas de sistemas de gestión habla en relación al tema de competencia. Laura, ya para terminar, algo que quisieras comentar, que no hayamos comentado en estas preguntas, en esta plática, algo que quisieras comentarles a nuestra audiencia. Pues mira, es que se queda uno pensando en lo que va uno hablando. Yo nada más quisiera retomar un poquito esta parte de lo que decías de los casos de terror, porque sí ha llegado a suceder que pues llega la empresa, no, pues es que ya me multaron y me van a clausurar y todo, ¿no? Pero ya te metes a la intimidad de lo que es su gestión ambiental y te das cuenta que tienen años y años y años de rezago, ¿no? Entonces eso hace que su proceso sea más largo, más caro, que económicamente tengan más pérdidas, porque obviamente pues si te clausuran, pues son días, pues son días que no, sí, claro. que no ganas, que la gente... Diría Shakira, no se factura. No se factura, exactamente. Sí, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que desafortunadamente sí me ha tocado enfrentarme con ese tipo de casos, sí, sin decir nombres, como lo comentas. Y entonces, ahora sí que los trancazos de pago son, pues si lo tienes, qué bueno, y si no lo tienes, ¿cómo le haces, no? Entonces yo es más que nada reafirmar el que pues sí es bueno tener una gestión, como dices, una estandarización, aplicar más esas auditorías internas, ¿sí? Darles realmente el peso que tienen, o sea, aplicarlas para lo que son, ¿no? O sea, que nos quitemos de la cabeza esa ideología o esa visión de que es para regañar gente o para tumbar cabezas, no va por ahí, ¿no? Es para mejorar, ¿sí? Es para mejorar. Entonces, pues, nada más eso, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que nos han sintonizado en este programa. Recordarles que nos pueden escribir aquí en los chats, tanto en Spotify como en YouTube,
sus preguntas para poderlas ir integrando a nuevos programas. Y bueno, por supuesto, nos ayudan mucho con sus likes, nos ayudan mucho a compartir estas transmisiones con más profesionistas, con más especialistas o profesionales en sistemas de gestión. Ya saben que en ATC estamos comprometidos con la competitividad de su organización y con su desarrollo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Laura, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Esperamos tenerte más adelante y que nos puedas aceptar también con algún otro tema que puedas tener. Al contrario, muchas gracias y que bueno, que tengamos ahí colaboraciones, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.